porque había reyes, ¿no? Y toda la riqueza del pueblo, ¿dónde iba? Al reino, ¿verdad? Todos los impuestos que pagaban iban al reino. Como todos sabemos, venimos de Latinoamérica. Y nombro a este señor, a este hombre, Melfiset, un día dedicó, desde niño le gustaba lo que son las historias de los piratas, la historia de los tesoros. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, la película Los Piratas del Caribe? ¿Cuántas versiones hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas hay? La saga completa, ¿cuánto es? 3, ¿no? Creo que sí, 3. Y eso está basado en la antigüedad. Como esa historia, el Señor muchas veces nos refleja en su palabra tesoros que nosotros aún no encontramos. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 13:44. Gloria a Dios. Quédense con el nombre de ese hombre estadounidense que les he dicho. Melfiset. ¿Será un pastor? ¿Será un evangelista? ¿Será un mendigo? ¿Será un presidente? No lo sabemos. Amén. Cuando tengan Mateo 13:14 me dicen. Amén. ¿Cuál ha sido el título que ha dicho Pablo al inicio del culto? El tesoro escondido. Dice. Vale, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que dice de la siguiente manera. Dice. A ver, ¿algún valiente? De manera que se cumpliese en ellos la profecía de Isaías que dice... No, Mateo 13:44, perdona, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Puede tomar asiento, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Este hombre tenía tesoro? ¿Tenía tesoro? Pregunto. Por la palabra que hemos leído, ¿tenía tesoro? A ver aquí. ¿Panor? Para mí que sí, porque él dice que tenía el tesoro. Sí, porque dice, va y vende lo que tiene. O sea que No, pero en la palabra que hemos leído, No tiene. Primero lo va bueno, hay dos partes, ¿no? De la historia. la respuesta, dice. Primero Ajá. lo haya, Primero lo encuentra en un campo. Entonces no tenía. no tenía. Entonces, no tenía. ¿Ah? Ay, estoy caminando por ahí en la calle. Uy, 100 euros. ¿Eh? 100 euros. Cuando andas en la calle y coges los 100 euros, cuando lo ves, no es tuyo. No es tuyo todavía. Pero coges los 100 euros, que miras por todos lados a ver si alguien va a venir y te va a decir es mío. Ves que no hay nadie, agarras la billetera, plum. ¿Y ahora esos 100 euros de quién es? Mío. ¿Por qué? Ya me lo metí en la bolsa. Amén. ¿Alguna vez alguien se ha encontrado un billete grande? ¿Alguna vez? A ver, alguien que puede decirme, me encontré 100 euros, 200 euros, 10 euros, 1 euro, me vale 1 euro, aunque sea 5 euros. 50. ¿Tú, Jonathan? Tú los has perdido. Ajá. El tesoro se puede perder. Yo veía, tenía un inquilino que esperaba las fiestas
estas que hacen en los pueblos en verano, ¿no? Fiesta de Sopelana, fiesta de Baracaldo, fiesta tan fiesta. Viene desde Plencia y termina en Bilbao, ¿no? Empieza de allá y termina aquí. Pero todos los fines de semana hay un botellón. Yo recuerdo, este año pasado no, pero todos los años, los botellones, madre mía. Y este amigo me llamaba la atención cuando me decía, voy a salir mañana a las 5 de la mañana. A ver qué encontraba. Y yo decía, ¿a qué sales a las 5 de la mañana después de los botellones? Mira, y dice que en algunos días se encontraba hasta 200 euros, entre 5, 10, tal. ¿Por qué? Porque la gente cuando está embriagada, o sea, ya ni sabe, pierde móviles, o sea, no solo encuentra dinero, también encuentra móviles. Y yo decía, qué manera, oye, hasta eso uno encuentra, le digo yo. ¿Y qué hacía ese hombre? Iba a encontrar una riqueza. Y cuando una riqueza pequeñita se hace grande, ¿qué se llama? Tesoro. Vale. Dice este hombre, encontró un tesoro en un terreno que no era suyo. ¿No? Porque si hubiera sido de él, hubiera sacado y hubiera dicho, soy rico. Mas dice la palabra del Señor, dice, y lo esconde de nuevo. Dice, y gozoso, alegre, como la más alegre de aquí de la iglesia, la hermana Roxana, cuando sale de la iglesia bendecida, sale por la calle, sonriendo a toda, y dice, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En nuestros países muchas veces hay exploradores de petróleo y tal eso, que los dueños de los terrenos no saben que hay esa riqueza en sus terrenos. Y viene una empresa y dice, mira, te doy por tu terreno tanto. Y el hombre dice, pero mi terreno no vale tanto, ¿por qué me está ofreciendo tanto? Y él, feliz, lo vende. Y luego con el tiempo se da cuenta que dentro de su terreno había riquezas. Ahora, esta palabra lo podemos llevar al campo de que nosotros podríamos ser el tesoro, ¿no? O la salvación es un tesoro. Podríamos mirarlo desde ese punto de vista. Dice, a lo que me voy es, vamos a tomar que nosotros somos el tesoro. Amén. Y luego vamos a tomar la otra parte, que nosotros somos el tesoro. Dice, la palabra del Señor nos dice en el versículo 1 de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. ¿A qué vamos a esto? A que Dios miró desde lo alto y dijo, la tierra, nosotros somos creación de Dios. Y dijo, voy a comprar la vida de mis hijos con todo mi tesoro, con toda mi riqueza, con todo, para que sea mi máximo tesoro. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo unigénito para que pagara todos los pecados, todos nuestros pecados, para que seamos salvos. Amén. En este campo fue reclamado por Jesucristo. Este campo del mundo fue reclamado por Jesucristo. Y dice, y Él es la proporción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y vamos a buscar la palabra del Señor en Mateo 4, 8, 9. ¿Algún voluntario que quiera leer?
Mateo 4, 8, 9. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Hemos dicho que nosotros somos el tesoro del Señor. Y vamos a llevar a la otra parte, que la salvación es el tesoro que nosotros estamos buscando. ¿Vale? No sé si les voy a liar mucho. La salvación es un tesoro que tenemos que buscar también. Y para buscar un tesoro, ¿qué se necesita? Yo no voy a ir a buscar tesoro sin más. O sea, voy a ir por el mundo caminando, busco un tesoro. ¿Qué tengo que tener para buscar un tesoro? Un mapa. O alguna información o algún chisme o lo que sea que me diga que en ese lugar hay un tesoro, hay una riqueza. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a investigar. Más o menos voy a sacar información de dónde dicen y por qué dicen que hay un tesoro en ese lugar. Vale, no tengo nada en el momento, no tengo mapa, no tengo nada. Y muchas veces nosotros escuchamos del Evangelio. Sabemos que en el Evangelio hay un tesoro, pero no tenemos nada en ese momento. Solo sabemos que Dios existe. Y en este momento la gente sabe que ese hombre o esa persona, esa mujer, sabe que hay un tesoro, pero no sabe cómo buscarlo, así que recaba información. Va a la historia, a los libros antiguos, quizás alguien haya escrito, y dice, vale, tal persona. Dice, busca a los descendientes de tal persona para ver si tiene información. Porque un tesoro no es de un rato a otro, se tarda en juntar. Y luego, después de tener la información, va y busca paso por paso. De la misma manera nosotros hemos sabido que hay un tesoro que es la salvación. Amén. Primero sabemos que hay un Dios, nada más. Y luego alguien viene y nos predica y nos dice, si te arrepientes y aceptas al Señor como tu Señor y Salvador, serás salvo. Y serás salvo y entrarás al reino del cielo. Amén. Pero digo yo, ¿cómo voy a...? O sea, Dios trata de muchas maneras, ¿no? Puede que en ese momento yo esté necesitando de verdad, así de Dios, y esté como muy sensible a la voz de Dios y necesitado de su ayuda. O puede que tenga mucha comodidad, ninguna necesidad económica, ninguna necesidad emocional y no me llame la atención. Pero si alguien viene y te lee la palabra del Señor, mira, aquí dice, y te explica todo lo que es la palabra y nos da lo que es el mapa, para el cristiano, este es nuestro mapa. Amén. Este es nuestro mapa. Y nosotros tenemos que escudriñar la palabra para encontrar el tesoro, que es la salvación. Y la palabra del Señor decía aquí que el diablo le ofreció todos los reinos, pero Jesús no aceptó. Y cuando tú encuentres el tesoro, que es la salvación, el diablo va a venir a ofrecerte muchas cosas. Jóvenes, ¿qué es lo que más les gusta? A ver dónde está. A mí veo muy poquitos jóvenes de los varones por aquí, ¿verdad? ¿No? Poquitos. Hay que ir a jalarles de la oreja para que vengan. Ya pondremos una regla: el que no va a la iglesia, al culto de jóvenes, no va a jugar. ¿Qué te parece si le decimos así? Te apuesto que aquí hay luego unos 2 equipos por lo menos hacemos. Es una manera de incentivarles, pero la situación no está como para eso, como para decirles vamos a ir a jugar. Pero, ¿qué es lo que más te puede llamar la atención cuando tú has encontrado tu tesoro? ¿Qué es lo que más te puede llamar? A ver, voy a preguntar. Y no quiero que me digan algo concreto, si quieren generalizar algo general.
Si por las mascarillas y la falta de los ojos, ya lo distingo también. Eloísa, ¿con qué es lo que más o menos te puede tentar el diablo? Como para que tú puedas perder el tesoro que tienes en tus manos. Hay una cosa que es mi debilidad. Me cuesta mucho ayunar porque me gusta mucho comer. ¡Qué linda! Entonces cuando ayuno, no cocino en casa para que no me tiente, ¿sabes? Ya. Y la otra cosa es que siempre el diablo va a tratar de robarte tu don. Siempre te van a poder meter en la cabeza que no puedes. Y eso es mentira porque Dios ya te ha capacitado. Aparte del tesoro de salvación que tenemos, vamos a hablar de tesoros materiales. Algo que a mí me gusta, algo que a mí me costó tenerlo o me lo regalaron y me encanta mucho. Ni preguntar a los jóvenes si el móvil es un tesoro para ellos. ¿Cuánto podrían vivir? A ver, por ejemplo, termina el ensayo, ¿no? Cantando aquí, cantando, nosotros nos vamos, en medio camino me acuerdo, ¡ay, mi móvil! ¿Y qué hago? Y vuelvo. Pero cuando estoy aquí en el culto y estoy yendo por la calle de aquí, ¡uy, mi Biblia! Ay. ¿Qué harías tú? ¿Vuelves o dices que esté guardado para la otra semana? Ya no la agarro, ¿verdad? Me acerco a un buen cristiano. Para que vean, Señor, no perdone. para que vean, yo sé que el móvil tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Para que vean cómo estamos y qué valor le damos a lo que tenemos. Yo tenía una Biblia, yo voy a ser sincero que ahora mismo no tengo una Biblia. Esta Biblia me ha prestado Mari, mi sobrina. Tenía una Biblia y se me perdió. Anda, no fue aquí. No, aquí todos los hermanos son honrados, ¿no? Y no lo he comprado hasta ahora. Y yo digo, Señor, menos mal que en el móvil se puede descargar la Biblia. Le digo. Puede vender el teléfono, sí, para comprar la Biblia. ¿Puedo vender el teléfono para tener una Biblia? Claro que sí. Y una de estudio, ni siquiera una normalita. Y lo mismo le digo a un joven, a ver, ¿qué puedes dar tú al Señor algo que te cueste para que valores más la salvación que tienes? Porque como jóvenes muchas veces estamos muy cómodos aquí en la iglesia. Sabemos que tenemos, digamos que tenemos una salvación. Digamos que tienes una salvación, ¿no? No, mentira. Tienes una salvación. ¿Compartes aquella salvación? ¿O dices, voy a crecer para compartir la salvación? A ver, aquí jóvenes, ¿con quién me puedo meter? ¿Con quién me puedo meter? Con Jimmy le tengo miedo, por ahí me pega la salida. ¿No? ¿La cara de violento tienes? No. No, es la mascarilla, es la mascarilla. No hace nada. Algunas veces hemos hecho culto de primicias aquí en la iglesia. Y el pastor decía, traiga lo más grande que tiene. Y mi esposa y yo hemos decidido, como otros años no hacíamos tanto en cantidad. No voy a decir el número, pero era una cantidad considerable, donde dimos de primicias y mira, no me dolió. Esta vez sí, de verdad que no me dolió, yo dije, lo di con tanta tranquilidad, pero después, como a las 2 semanas, mi esposa pierde el empleo.
Y yo digo, Señor, ¿qué pasó? Si esto era para, no, o sea, no, te estás olvidando de la respuesta, le digo, no, o sea, a veces, muchas veces te va a pasar eso, pero no tienes que desanimar. Era como para decir, y luego, a su poco tiempo después, vino una bendición más grande de la que ella tenía en el empleo. Y yo dije, Señor, si tú respondes y sabes responder, ¿cuándo responder? Quizás en aquellos momentos estábamos como con mucho movimiento de aquí para allá, o sea, muy ajetreados, quiero decir. Y eso nos ayudó como a calmarnos un poquito más, centrarnos también en la iglesia. Y yo digo, sí, ha sido bueno que haya perdido el empleo y luego nos ha dado una bendición más grande. El Dios nos dice que cuidemos el tesoro. Muchas veces tú puedes tener un tesoro, puede ser tu hijo. No vamos a hablar de cosas materiales. Las madres, ¿cuántas madres hay aquí? Si yo pregunto a las madres cuál es su mayor tesoro, ¿qué me van a decir? Sus hijos. Pero pregúntale al padre a ver qué va a decir. Mi trabajo. La billetera, dice. Y a los jóvenes, ¿cuál es tu mayor tesoro? Joven, su novia va a decir. A ver, hijos e hijas. Ya, ¿cuál es tu mayor tesoro? Si quieres decir, puedes decir que es papá si quieres. No lo sé, David, no sé. Primas, ni de broma. No, Dios. Dios. Es buena respuesta. Es muy buena respuesta. Y quiero que estés con esa respuesta siempre mismo. ¿Vale? A ver. Jonathan, ¿no? El Jonathan 2, ¿no? Sí, Jonathan López y Jonathan López. Y allá Arce, y aquí Balceras. Vaya. Jaldín, perdona, Jonathan. Vamos, 3. A ver, López. Ya sé que te gusta el fútbol. Y eres buen jugador. ¿Qué tan importante es el fútbol en tu vida? Mucho. Me dices así o así. Mucho. Ya no. Más o menos. ¿Qué harías si Dios te dice deja de jugar al fútbol y sirve más? ¿Lo dejas? Esas decisiones me gustan. Amén. Te doy un fuerte aplauso, Señor. Nuestro corazón tiene que estar donde está nuestro tesoro. ¿Hasta qué hora tengo a Luisa? Vale. Nuestro corazón tiene que estar donde está nuestro tesoro. Hemos tenido una salvación que Dios nos ha regalado como un tesoro. Y acuérdate que tú eres el tesoro de Dios. Amén. Que ha dado su vida para que tú seas salvo. Ahora vamos a ver desde la perspectiva que nosotros nos han regalado este tesoro. Voy a cuidar, ¿vale? Voy a cuidar, pero voy a pelear para cuidar. Como hemos dicho, Satanás te va a traer cosas en tu vida para que tú puedas descuidar ese tesoro. Te va a dar tal vez un empleo donde te paguen 2,000, pero que no puedas venir los fines de semana, que sea de lunes a lunes. Por un tiempo
yo te puedo aceptar que sí aceptes, o sea, te puedo aceptar que hayas aceptado ese empleo por un tiempo, pero por mucho tiempo no es posible aguantar tanto. Te lo digo por experiencia. Y nosotros hemos estado pasando una necesidad y en un momento me ofrecieron trabajo de repartidor todos los días. No tenía libre, los domingos trabajaba y estuve medio año así trabajando. No venía los fines de semana. Y quieras o no, tu vida espiritual se va enfriando. Quieras o no. Incluso yo venía y seguía participando los viernes y los sábados en la alabanza. Pero quieras o no, que el domingo, ¿qué es lo que se le pone a la carta lo más alto para que sea como más bonito? La guinda del pastel le llaman, ¿no? El domingo es como eso. Es bonito. Por eso digo, no te hagas esclavo de tus riquezas. Digo, si uno está pasando una necesidad y el Señor viene y dice, mira, para que salgas de la necesidad, toma este empleo. Y acepto un tiempo. Pero si siempre, yo estoy seguro que si hubiera estado hasta ahora así en ese trabajo, quizás hubiera estado más frío. Ya. Yo me he dado cuenta que estaba bajando espiritualmente. Por eso a ti te digo, te puede dar con riqueza económica. Te puede tentar con eso. Ahora, las solteras. Hay solteras. ¿Con qué les puede tentar a las solteras? Un pichichu. Con un morenazo, al que les gustan los morenos. O con un rubio o ojos azules, a los que les gustan los ojos azules. Cuidado que estés encontrando ¿cómo se llama? Hay una fruta que tiene espinas. Pues la tuna tiene espinas. Cuidado que estés encontrando en vez de media naranja, media tuna, por decir, porque siempre te va a estar pichando, siempre vas a estar viviendo mal con esa persona. Te puede tentar. Y puedes llegar a decir, solteras pueden llegar a decir, es que me gusta tanto ese muchacho, que voy a orar para que el Señor lo convierta. Esa es una historia de toda la vida, ¿no? Pero aún así la humanidad sigue cometiendo el mismo error. Como la palabra dice, no os sumáis en yugos desiguales. A los niños o a los jóvenes. De la misma manera, es que el diablo usa cosas que te atraigan mucho en lo que digas. Es difícil rechazar esto. Te va a tentar con esas cosas. Como descuides tu tesoro y pongas tu corazón en ese otro tesoro que estás encontrando, un novio, una novia, un trabajo, tu corazón va a ir jalando ya poco a poco. La historia de este hombre que les decía, este estadounidense, Melchizedek, empezó a buscar un tesoro. ¿Cuántos saben que los españoles han traído mucho dinero aquí? ¿De dónde? Todos van a decir de mi país, claro, más que de la otra. O sea, todos van a decir eso. De América. Y nadie pelea. Trajeron tanta riqueza que algunos dicen que pueden hacer un puente de no sé dónde a no sé dónde. Pero hubo en una época de la historia donde el reino de España estaba trayendo, pues no sé si eran 20 y tantos o 30 y tantos barcos llenos de oro, lingotes de plata, lingotes de oro. Y al salir de allá de América, vino una tormenta y hundió todos los barcos. Todos.
Se sabía más o menos por dónde había caído todos esos barcos. Y el reino de España llevó allá todo para rescatar lo más que se podía, pero dentro del mar no se puede rescatar todo, ¿sí o no? Vale, la historia es hasta ahí. Y luego ahora vamos a ir a la edad moderna. La gente ahí en Florida muchas veces andaba por la playa así, pateando, salía una moneda, salía un collar, no sé qué, y todo eso venía de todos esos barcos que habían caído. Y este hombre dijo, sabía la historia, y todo eso era una historia mundial que se sabía. Dijo, si es que han caído tantos y han rescatado el 40 o el 60% de la riqueza, entonces puede haber el 40%, como hayan rescatado el 60% de la riqueza ya es bastante, pero hay un 40% que todavía está dentro del mar, dijo. Entonces, empezó a buscar. Es como nosotros vivimos aquí en el norte y él vivía como si fuera en Andalucía, digamos así, para comparar, ¿no? De Estados Unidos, de un extremo a otro extremo. Vivía y todos los veranos él iba y buscaba tesoros, solo en los tiempos de vacaciones. Y un día encontró una riqueza. Y esa riqueza hizo que deseara más cada día de esa riqueza. Nosotros hemos encontrado la riqueza de la salvación, el tesoro de la salvación. Entonces tenemos que hacer como ese hombre que cada día deseaba más y más y más. Y luego, yo creo que esto se compara con los pastores, por ejemplo, cuando ellos conocen al Señor, desean más y luego se centran el 100% del tiempo a eso. Se convierten en evangelistas, pastores, maestros, porque se dedican al 100% a esa obra. Y este hombre tenía un trabajo y solo iba en sus tiempos de vacaciones. Entonces dijo, voy a dedicarme a esto, a ser buscador de tesoros. Pero muchas veces no va a ser inmediato la respuesta. No vas a ir y allá, debe estar aquí el tesoro. Y este hombre tardó 5 años en encontrar una riqueza más o menos que valiera la pena. 5 años. El mundo te puede dar riqueza y tu corazón se puede desviar del verdadero tesoro que tienes como cristiano. Y llevarte sin darte cuenta que tú empiezas a darle mucha importancia. Por ejemplo, aquellas personas casadas, aquellas personas que tienen familia, que están a cargo, por ejemplo, te puede empezar a bendecir económicamente. Y económicamente, sí o sí, si te dejas atrapar con el dinero, hasta ahí fuiste. Hay un dicho que dice, no te conviertas en esclavo de tu riqueza. Haz de tu riqueza un esclavo. ¿Saben la diferencia, no? ¿Ven la diferencia? Sí. Y dice este hombre que tardó 15 años en encontrar el tesoro que estaba validado más o menos en 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Y tuvo que pagar un precio muy alto. Empezó pues joven, no sé, casi desde joven, como una afición. Y luego cuando se empezó a dedicar a eso ya tenía su familia. Y pasó tanto tiempo que incluso sus hijos ya eran mayores, o sea, ya mayores de edad. Y en uno de sus hijos estaba, dice, a punto de encontrar ese tesoro,
Pero como en el pasado vino como una tormenta y su barco se hundió y murió su hijo. Y le preguntan a este hombre, ¿cambiarías todo el tesoro que has encontrado por la vida de tu hijo? Le dice. Y él dice, sí. Entonces, ¿por qué has seguido con la búsqueda del tesoro si antes de que encontrara el hombre, su hijo ya había muerto? Dijo, en honor a él. Pero si yo podría cambiar, sí cambiaría todo lo que he encontrado por la vida de mi hijo. Muchas veces te vas a dar cuenta tarde de que te estás alejando del Señor. Estás tan inmerso en tus preocupaciones. Yo sé que a la juventud es más fácil que Dios les pueda atraer con cosas del mundo. No sé yo, que venga un amigo y que te invite a salir, solo a salir. No es tan malo, vale, sales con tus amigos. Pero y luego el otro fin de semana también sales y ya no solo estás, sino te dicen, mira, prueba un pitillo a ver qué tal. Pues uno no creo que me haga daño, dices. Y luego el otro fin de ya no te lo dice, ya tú le dices, oye, déjamelo a ver. Y luego después de pasar un tiempo, ya no te da él, sino tú le vas a dar a esa persona. Y se va enfriando tu vida. Y cuando te des cuenta, vas a estar inmerso en el mundo, revolcándote. Como dice a veces el pastor, se revolca en el mundo, dice. Revolcándote en el mundo, y cuando te des cuenta no vas a poder volver, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros aceptamos al Señor, viene el Señor, limpia nuestra casa desordenada, queda limpio, pero y entra el Señor, pero cuando descuidamos, dice, el postrer estado de aquel es peor que el primero. Viene el que, si solo había un demonio en tu corazón, en tu vida, vienen 7 peores que él, dice, ¿no? Y esa persona no quiere saber ya nada del Señor. Y no quiero que llegues a esa vida. ¿Por qué? Porque luego te va a costar. Y ahora es cuando tenemos que valorar el tesoro escondido. El tesoro escondido para nosotros ya no es escondido, ya lo tenemos. Es nuestra salvación. Que podemos seguir transmitiendo el tesoro que nosotros tenemos a nuestros seres queridos, podemos compartir. Podemos llevar la palabra del Señor, podemos ser más ¿cómo es esta palabra? Podemos ser más generosos entre nosotros también. No pasemos de largo, como te puedo decir, si ves que alguien está pasando mal, no puedes decir paso de esa persona, total no es mi problema. Hace poco estuvo en mi casa, y no es por sacar pecho ni nada, una chica con la que compartimos el piso y contrajo el COVID. Yo no le he dicho andate a otro lado, no sé, porque yo también tengo miedo de contagiarlo, lo que sea, no, sino que le dije, mira, estamos aquí para ayudarnos. Eso sí, la condición es que te quedes en tu cuarto, ¿vale? Sí, porque, a ver, también el Señor en la sabiduría, ¿no? No va a decir, Señor, soy amoroso, así que todos nos contagiamos y felices. Le dije, quédate ahí, cualquier cosa que necesites, nosotros te vamos a pasar. Pues venga, en la mañana, en el mediodía, en la noche, o sea, pan, no, o sea, comida, quiero decir. Ya digo yo que esa hermana, en vez de salir flaquita del cuarto de COVID, va a salir así, puro pan.
No, quiero decir que, y es como tenemos que ser. Y es como tenemos que ser con alguien que esté a nuestro lado. Qué mal, Señor, perdóname por ponerme como ejemplo, pero no sé. Tenemos que ser solidarios los unos a los otros. Por ejemplo, aquí yo veo, al principio le estaba diciendo que hay muy pocos jóvenes, ¿no? Juan, le dije, sí, me dice. Entonces, por ejemplo, Pablo, como joven, pues aunque sea a modo de molestar, decir, no sé, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no has venido a la iglesia? Ya sé que estamos empezando nuevamente, ¿no? Pero que no se les haga costumbre a esas personas que no están aquí, no venir. ¿Por qué? Porque su corazón se va a ir endurando y van a ir perdiendo el tesoro que tienen ahora mismo, que es la salvación. Y nosotros tenemos que ser ayudadores para que no pierdan ese tesoro. Ayudar, decir, mira, tal, oye, ven a la iglesia, no sé qué, te hemos extrañado, te hemos echado de menos, ese tipo de cosas. Sobre todo, siempre me preocupo más por los chavales porque sé que las mujeres son más centradas, son más difíciles de caer en tentación y todo eso. Así que oremos por nuestros jóvenes. Oremos para que ellos no puedan perder la salvación. Oremos para que ellos crezcan y demos de nosotros lo más que podamos. Demos al Señor lo que nos cuesta para valorar el tesoro que tenemos. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor dice que el reino de Dios es como aquel tesoro escondido que ha llegado a nosotros y aprendamos a valorar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amén. Gracias, Padre Santo, Señor, en esta noche.